No los escucho. Sí, profesor. Buenas noches. Vamos a iniciar la grabación. Espero que la configuración lo permita ahora. No, igual. Profesor, buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. Sucede que solamente puede grabar el primero que ingresa a la reunión, Sí. y en este caso es el alumno Gabriel Rosales quien ingresó primero. Él es quien debe iniciar la grabación y luego pasarle el video. En las, creo, 2 últimas clases hemos tenido el mismo problema. Es decir, yo no he podido grabar. Entendería que alguien ha grabado, pero hasta ahora no me hacen llegar los videos como para poderlos publicar, al igual que los otros que grabé yo. Así que agradecería que quien grabó las clases anteriores me las haga llegar. Ahora, Gabriel, ¿puede empezar a grabar? Ya, profesor. Muy bien. Esperemos que salga el anuncio de grabación para empezar. Grabando. Ahora sí. Esta noche, en la primera parte, vamos a completar el estudio del consentimiento, con la parte final del régimen de la contratación predispuesta. Y en la segunda parte vamos a iniciar el estudio del objeto, que completaremos en la sesión siguiente. En ese orden, entonces. Habíamos adelantado una idea en la sesión anterior que retomamos para el inicio de esta. El Código Civil vigente, el de 1984, a diferencia del de 1936 y con mayor razón del de 1852, cuyas realidades sociales eran diferentes a la realidad que tuvo en cuenta el Código Civil del 84, se ocupa de regular el esquema llamado contratación predispuesta. Y se ocupa no solo para regular los institutos que caracterizan a este esquema contractual, el contrato por adhesión y las cláusulas generales de contratación, sino para algo más importante que ello. Se ocupa de la contratación predispuesta porque asume que a la base de esta hay una relación que puede leerse en términos de contratante fuerte vinculado con contratante débil. A diferencia de lo que se entiende está a la base del esquema paritario o negociado, en el que se asume, al menos formalmente, que hay una relación de paridad, de allí lo de la denominación de paritario, que también se usa para referirse a ese esquema contractual, entre contratantes que tienen una relación de paridad entre sí. El desequilibrio entre los contratantes, entonces, es algo que caracteriza a la contratación predispuesta. Y el Código Civil se ocupa de esta para atender ese desequilibrio, para introducir, digámoslo así, genéricamente, remedios a esta situación de desequilibrio, para diseñar todo un sistema o regular todo un sistema institucional que compense los desequilibrios, que proteja, en última cuenta, al contratante débil de esta relación. El
sistema de protección del contratante débil que acoge el Código Civil es conocido por algunos con la denominación de heterónomo, es decir, un sistema que busca proteger al contratante débil desde fuera del contrato, mediante el diseño de reglas que permitan a terceros, es decir, a quienes no son partes de la relación contractual, puedan intervenir equilibrando el desequilibrio que está a la base de este esquema contractual. Este sistema heterónomo va a implicar el establecimiento de reglas que permiten que el órgano jurisdiccional, que permiten que la administración pública, que permiten que la misma legislación intervengan compensando la debilidad del contratante débil, intervengan para equilibrar el vínculo entre las partes. Este sistema es el que originariamente tiene diseñado el Código Civil, es el que está vigente desde 1984 y que responde a la filosofía un tanto intervencionista del contrato que era, digamos, dominante por esos años, los años en los que el Código Civil es promulgado, el Código Civil entra en vigencia, alrededor de 1984. Este esquema de protección del contratante débil puede ser contrastado con otro, que es el que ha inspirado el régimen de la protección al consumidor y que últimamente es el recogido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, un sistema que suele ser denominado autónomo, porque las reglas que se establecen buscan reforzar la posición del contratante débil para que por propia actuación compense su desequilibrio con el contratante fuerte. En ese régimen, el contratante débil es identificado como el consumidor y el fuerte, el proveedor, ¿no? Entonces, las reglas de este sistema de protección autónomo, de esta legislación especial, buscan empoderar al consumidor básicamente para resolver problemas de asimetría informativa que son las que se considera explican su debilidad. Pero ese es un sistema, digamos, que caracteriza a la legislación especial. El sistema del Código Civil es el heterónomo. Entonces, vamos a encontrar entre el artículo 1394 y siguientes una serie de reglas que diseñan este sistema de protección desde fuera del contrato. Y vamos a ilustrar este sistema con el análisis de algunas de estas reglas, no todas. Así tenemos la intervención jurisdiccional sobre el contrato para equilibrar el desequilibrio, que es la que recoge el artículo 1401, que vale la pena leer. ¿Qué nos dice el 1401? Las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación o en formularios redactados por una de las partes se interpretan en caso de duda
en favor de la otra. Ya saben ustedes que estamos ante el esquema de la contratación predispuesta cuando una de las partes predispone los que serán finalmente los términos del contrato. Y se convertirán efectivamente en eso, términos del contrato, en la medida en que la otra parte se limite a adherirse a ellos. En consecuencia, es claro que el despliegue del poder de autorregulación de los intereses propios es mayor en el caso del predisponente y menor en el caso del adherente. Hay ejercicio de autonomía privada de ambas partes, al fin y al cabo. Si no, pues no habría contrato. Hay ejercicio de autonomía privada, pero el ejercicio de la autonomía privada no tiene la misma fuerza en ambos. Es mucho más en el caso del predisponente que en el caso del adherente. Y de lo que se trata es de que el predisponente no haga un ejercicio abusivo de ese despliegue de poder que le permite el esquema predispuesto. Entonces, ¿cómo el predisponente predispone unilateralmente los que serán los términos contractuales? Puede plasmarlos de una manera que le permitan luego manipularlos en su propio beneficio. Plasmarlos de una manera confusa, equívoca, oscura, ambigua, etc. De modo tal que si surgiera una controversia sobre los alcances de los términos predispuestos, se pueda servir el predisponente de esa ambigüedad, de esa poca claridad y pueda obtener un beneficio mayor para sus intereses. Para evitar ese uso abusivo de la predisposición, se establece esta regla que permite intervenir desde fuera del contrato para reequilibrar el desequilibrio, para compensar la debilidad en la que está el adherente, estableciendo una regla que es pauta de conducta para el juez y para el árbitro, de ser el caso, que se presenta en términos de regla de interpretación. Pero en rigor no es una regla de interpretación, es un mandato directo. Si las estipulaciones predispuestas, obviamente por el predisponente, por la parte fuerte de este esquema contractual, son oscuras, ambiguas, confusas, etcétera, etcétera, de modo tal que actuando de mala fe podría obtener un provecho indebido el predisponente. La regla que obliga al juez, que obliga al árbitro, es que estos deben atribuirle a esa regla, más que interpretarla, atribuirle a esa regla el significado o un significado tal que resulte siendo más beneficioso para el adherente. Se interviene en el contrato desde fuera. Se busca proteger al contratante débil, más o menos, digámoslo así, poniendo de su lado, de alguna manera, al órgano jurisdiccional. Segunda regla que
cabe comentar para ejemplificar este sistema de protección heterónomo. La que recoge el artículo 1394, por el cual se regula una intervención administrativa, nuevamente para equilibrar desequilibrios. Se busca, con la intervención de la administración, proteger los intereses del contratante débil, estableciéndose un sometimiento de determinadas cláusulas generales de contratación a la aprobación previa de la autoridad administrativa. Leamos qué dice el 1394, que es el artículo que recoge este mecanismo, que se suma al jurisdiccional, el mecanismo administrativo de protección de contratante débil. Dice, el Poder Ejecutivo señalará la provisión de bienes y servicios que deben ser contratados con arreglo a cláusulas generales de contratación aprobadas por la autoridad administrativa. Es decir, quien pretenda celebrar contratos para comercializar bienes, comercializar servicios, a base de cláusulas generales de contratación, en atención a los bienes, a los servicios que se van a transar, deberá someter esas cláusulas generales de contratación a la aprobación previa de la autoridad administrativa. En el entendido, por cierto, que al hacer la evaluación de estas cláusulas para aprobarlas, la autoridad administrativa las someterá a un control de modo tal que termine expulsando aquellas cláusulas que generen situaciones de inequidad en perjuicio de los adherentes. Si en el caso anterior la regla fue enderezada a poner de alguna manera al órgano jurisdiccional en una situación de tutela del contratante débil, interpretando las reglas predispuestas en contra del predisponente, en este caso, la regla busca poner a la administración como tutora del contratante débil, facultándola a aprobar antes de que se celebren los contratos las cláusulas generales de contratación que hayan sido predispuestas por el predisponente. Y el tercer caso que me interesa comentar, el más interesante creo de los tres, es el de la intervención legislativa. La ley interviene directamente para equilibrar el desequilibrio. La ley interviene directamente para ponerse de lado del contratante débil, del adherente, y protegerlo de inequidades, protegerlo de perjuicios que le podrían ocasionar cláusulas que se conocen con la denominación de vejatorias o leoninas. La intervención legislativa tiene el propósito de expulsar aquellas cláusulas que pueden ser calificadas, como he señalado, vejatorias o leoninas. Esta regla está recogida en el artículo 1398, que en el camino sufrió una modificación. Su texto vigente dice lo siguiente:
En los contratos celebrados por adhesión o con arreglo a cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, carecen de eficacia las estipulaciones contrarias a las normas establecidas. Perdón, estaba leyendo un artículo diferente. Vuelvo a leer. Dice, en los contratos celebrados por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, no son válidas las estipulaciones que establezcan en favor de quien las ha redactado exoneraciones o limitaciones de responsabilidad, facultades de suspender la ejecución del contrato, de rescindirlo o de resolverlo, y de prohibir a la otra parte el derecho de oponer excepciones o de prorrogar o renovar tácitamente el contrato. Ese es el texto vigente del artículo 1398, que se ocupa de las llamadas cláusulas vejatorias o cláusulas leoninas, y se establece un régimen por el cual se las expulsa del contrato. Examinémoslo. Primero, determinemos el ámbito de vigencia de esta regla. ¿En qué clase de contratos se pueden presentar estos supuestos de cláusulas vejatorias o leoninas? Ciertamente, solo en contratos que corresponden o forman parte del esquema predispuesto de contratación. Esto es, no cabe hablar de cláusulas vejatorias o leoninas en la contratación negociada. Estipular exoneraciones o limitaciones de responsabilidad en un contrato negociado es perfectamente válido. La invalidación de esa cláusula solo cabe en el caso de la contratación predispuesta, ¿no? En todo caso de contratación predispuesta, la respuesta es no. Solo cabe en el caso de la contratación predispuesta cuando esta implica celebrar contratos por adhesión o implica celebrar contratos a base de cláusulas generales de contratación que no hayan sido aprobadas previamente por la autoridad administrativa. Esto es, contratos predispuestos, celebrados a base de cláusulas generales de contratación, aprobadas previamente por la autoridad administrativa, no pueden contener cláusulas vejatorias o leoninas. ¿Por qué razón? Asume el Código Civil que si la autoridad administrativa evaluó para aprobar las cláusulas generales de contratación, quiere decir que ya expulsó a aquellas que pudo haber considerado leoninas o vejatorias. Si fueron sometidas esas cláusulas a un test por parte de la autoridad administrativa que debe de actuar tutelando los intereses de la parte débil del adherente, después de haberse ejecutado esa tutela, debe de entenderse que ya no quedan cláusulas que quepa calificar de vejatorias o leoninas. Esto en el papel es impecable. En la realidad,
sin comentarios. Pero delimitando, solo cabe hablar de esta clase de cláusulas en el caso de la contratación predispuesta. Y cuando ésta importa la celebración de contratos por adhesión o de contratos a base de cláusulas generales de contratación no aprobadas por la autoridad administrativa, que frecuentemente son contratos por adhesión. ¿Qué se hace con esas cláusulas vejatorias, esas cláusulas leoninas? Se les expulsa, considerándolas inválidas. ¿De dónde se les expulsa? Ciertamente que del contrato. Al final del día del contrato. Exactamente no pueden terminar integrando el reglamento contractual. Pero para que lleguen al reglamento contractual, para que estén sancionadas por el acuerdo de los contratantes, para que se conviertan en términos contractuales y como tales lleguen al reglamento contractual, como lo hemos comentado en la reunión anterior, primeramente tienen que entrar en la oferta. Las cláusulas generales de contratación no llegan al contrato directamente. No es que se forma el acuerdo y luego se integran a él las cláusulas generales de contratación. No. Primero tienen que integrar la oferta. Y desde la oferta empiezan su ruta que las termina formando parte del acuerdo contractual, del reglamento creado por los contratantes. Por lo tanto, decir que se les expulsa implica decir que se les expulsa de la oferta. Si es vejatoria, es leonina la cláusula, se entiende que la oferta no la integra, que el destinatario de esa oferta, el adherente, no recibe como tal, como oferta, una que contenga esa regla expulsada por vejatoria, por leonina. Esto que decimos respecto de las cláusulas generales de contratación vale también para el caso del contrato por adhesión. Porque en el caso del contrato por adhesión, digamos grosso modo, la oferta la elabora el predisponente y la pone, entre comillas, a consideración del adherente. Y si esa oferta elaborada por el predisponente contiene cláusulas vejatorias o leoninas, se entiende excluidas de ella. De modo tal que lo que acepte el adherente, a lo que se adhiere el adherente, será una oferta que no contenga esas cláusulas. Entonces, son expulsadas de la oferta. Y se les expulsa de la oferta en la medida en que se les califique como inválidas. Dice el 1398, no son válidas las estipulaciones que establezcan. Digamos, se les sanciona como inválidas y en tanto que inválidas son expulsadas de la oferta
y una vez expulsadas de la oferta, no pueden llegar a formar parte del contenido del contrato. No pueden llegar a formar parte del reglamento contractual. Se les expulsa porque se las considera no válidas. Pero, ¿qué implica esto de que no son válidas? La validez, como su contracara, la invalidez son un género. Cuando en el régimen general del acto jurídico se aborda el género invalidez, no se le trata como género, no se le regula como género. En rigor, no hay reglas sobre la invalidez. Se le trata como especies, porque ese género está integrado por dos especies: la nulidad y la anulabilidad. Son las especies de la invalidez. Dentro de la teoría general del acto jurídico, hablar de la invalidez implica hablar de la nulidad o la anulabilidad. Nada más. No hay más especies que integren este género. La ineficacia, por ejemplo, no es una de esas especies. La ineficacia es una consecuencia jurídica de estos dos supuestos de hecho: nulidad y anulabilidad. Hay reglas sobre la nulidad y hay reglas sobre la anulabilidad. No hay reglas sobre la invalidez. De modo tal que si para calificar jurídicamente algo hablo en términos de invalidez, estoy haciendo uso de un vocabulario francamente gaseoso, impreciso. No estoy determinando no estoy determinando aquello a lo que me estoy refiriendo. No estoy precisando a qué consecuencias jurídicas estoy aludiendo, porque estas no se definen en términos de género, sino en términos de especie. Y ciertamente, ustedes saben bien, no es lo mismo calificar algo como nulo que calificarlo como anulable. Las cláusulas vejatorias leoninas son expulsadas de la oferta contractual porque una disposición legal establece que no son válidas. ¿Qué cosa implica ello? ¿Implica que son nulas? ¿Implica que son anulables? Esto como que es una imprecisión del texto legal. Hubiera sido preferible que la regla estableciera con claridad de qué se trata. Me inclino a pensar yo que, habida cuenta que el orden público es el que se ve comprometido por la vigencia de esas cláusulas vejatorias o leoninas, ante el supuesto de hecho ante el que estamos con una de esas cláusulas, es el de la nulidad. Sin embargo, el texto del 1398 no lo señala con esa precisión.
diría que es una deficiencia de la regulación de este instrumento de protección del contratante débil, de este instrumento legislativo que no es el único que contiene el sistema de protección heterónomo. El Código de Protección y Defensa del Consumidor también se ha ocupado de regular la temática de estas cláusulas, de las cláusulas vejatorias, y ha buscado superar esta imprecisión técnica del 1398. Pero dudo que lo haya conseguido, porque ha echado mano de un vocabulario para hacerlo que no corresponde a la tradición de nuestro vocabulario. De modo tal que ha hablado de diferentes cláusulas vejatorias que son de diferente modo expulsadas de la oferta contractual, porque algunas son consideradas como supuestos de ineficacia absoluta y otras consideradas como supuestos de ineficacia relativa. Y el lenguaje que tiene el Código Civil no es ese. Distingue nulidad de anulabilidad, no ineficacia absoluta de ineficacia relativa. Y entre nulidad y anulabilidad por un lado e ineficacia por otro lado, hay una relación de causa-efecto. La causa es la nulidad, en un caso. La causa es la anulabilidad, en otro caso. La nulidad, la anulabilidad son supuestos de hecho. La consecuencia varía su producción. La consecuencia de derecho en uno y otro caso es la ineficacia. Claro, en el lenguaje del Código Civil se usa frecuentemente la palabra nulidad para dar cuenta del supuesto de hecho y al mismo tiempo dar cuenta de la consecuencia de derecho. Pero dejemos el tema ahí y volvamos a lo que nos interesa. Se expulsan de la oferta contractual en la contratación predispuesta esas cláusulas vejatorias y leoninas en la medida en que se las considera no válidas. ¿Ya? Se les expulsa porque no son válidas. No hay modo de salvarlas de su expulsión, porque por disposición de la ley, estas no son válidas. ¿Y cuáles son esas cláusulas? Hay una relación en el 1398. La releemos. Dice, son aquellas que estipulan en favor de quien las ha redactado, el predisponente, en favor del predisponente, exoneraciones o limitaciones de responsabilidad. No es aceptable que el predisponente use su poder de predisposición para estipular cláusulas por las cuales su responsabilidad no existe o su responsabilidad se ve disminuida. Ustedes saben bien
que la responsabilidad por incumplimiento dentro de límites es susceptible de ser regulada por el acuerdo contractual. De modo tal que el acuerdo puede liberar de responsabilidad al que incumple con sus obligaciones y causa daño. Puede. Si lo acuerdan las partes, no hay responsabilidad. Claro, eso supone que el incumplimiento obedezca a culpa leve, porque si obedeciera a culpa inexcusable, a dolo, no es posible exonerarse ni limitar la responsabilidad. Pero si el incumplimiento obedece a culpa leve, los contratantes pueden estipular que no se tiene responsabilidad en ese caso. O en ese mismo supuesto, culpa leve, es posible que por acuerdo contractual la responsabilidad del que incumple se vea disminuida. O sea, se puede ocasionar un daño mayor, pero se responderá por uno menor en la medida en que se ha estipulado una limitación de responsabilidad. Y la cláusula, obviamente, estaría estipulando exoneración de responsabilidad, limitación de responsabilidad del predisponente. Y el adherente que quiere contratar, que necesita contratar, tendría que aceptar una oferta que contenga una estipulación como esa, evidentemente vejatoria, ¿no? Evidentemente leonina. Expulsada por vejar a la contraparte esa cláusula. Las que establezcan facultades de suspender la ejecución del contrato, de rescindirlo o de resolverlo. Yo creo que al hablar de rescindirlo, como que se le deslizó la tinta al legislador. No es posible rescindir el contrato por acto extrajurisdiccional. Resolverlo sí. La rescisión solo procede por decisión judicial. Pero centrémonos en los otros aspectos de esta cláusula. La facultad de suspender la ejecución del contrato. La facultad de resolver el contrato. Facultades previstas en interés solo del predisponente. Y obviamente eso deja en una situación desventajosa al adherente y por ello se le considera como leonina. De prohibir a la otra parte el derecho de oponer excepciones. Excepciones como, por ejemplo, la excepción de incumplimiento, que vamos a ver más adelante. O de prorrogar o renovar tácitamente el contrato. También en estos supuestos se puede advertir que hay una situación de preeminencia de los intereses del predisponente por una estipulación como esa. Y esa preeminencia lleva a considerar a la cláusula en cuestión como vejatoria, por consiguiente no válida, expulsada de la oferta contractual, no llegará a ser regla del contrato. Sin duda, esto es algo evidente, pero vale la pena anotarlo, veremos luego por qué. Sin duda, estas que aparecen en la relación del 1398 son cláusulas que para el Código Civil tienen la calidad de vejatorias y por lo tanto son inválidas. Con independencia del contenido que le demos a la invalidez, si
anulabilidad son cláusulas expulsadas de la oferta contractual. Esas no llegan a ser reglas del contrato, sin duda. Obvio, están en la relación. ¿Para qué señalarlo? Para discutir inmediatamente lo siguiente. Solo estas son cláusulas que el Código Civil trata como vejatorias. Solo estas son las cláusulas que el Código Civil invalida y expulsa de las correspondientes ofertas contractuales. O estas son nada más que un ejemplo de lo que debe de considerarse cláusulas vejatorias. En otras palabras, estaremos ante una relación taxativa de cláusulas vejatorias o ante una relación ejemplificativa. Debate, controversia. Se pueden aportar argumentos a favor de una y otra postura. Por ejemplo, tomemos el primer supuesto. Exoneración o limitación de responsabilidad en beneficio del predisponente es vejatorio, porque perjudica el interés del adherente. Pero también se puede perjudicar el interés del adherente estipulándose una agravación de la responsabilidad del adherente. Ya no hay limitación de responsabilidad, ya no hay exoneración de la responsabilidad del predisponente. Lo que hay es una agravación de la responsabilidad del adherente. Por ejemplo, estipular que así el incumplimiento del adherente se deba a caso fortuito o fuerza mayor, responderá del daño. En condiciones ordinarias, caso fortuito o fuerza mayor son hechos que quiebran el nexo causal entre acción y daño. Esa ruptura del nexo causal es lo que explica que no haya responsabilidad civil del deudor. ¿Por qué? Porque no ha causado el daño. Hay daño, sí, pero su conducta, el incumplimiento, no es la causante del daño. Por lo tanto, no responde por ese daño, a menos que se estipule que aún mediando caso fortuito o fuerza mayor, responderá del daño. Si se estipula así, responderá del daño. Con lo que hay una estipulación sobre responsabilidad civil que es del mismo modo que en los otros casos, exoneración, limitación de responsabilidad, perjudicial a los intereses del adherente. Perjudicial. Es igualmente perjudicial. Se podría decir, en sustancia es igualmente vejatoria esa cláusula. No exonera, no limita la responsabilidad del predisponente, pero agrava la responsabilidad del adherente en beneficio del predisponente. Solo porque el predisponente ha predispuesto en esos términos su oferta, es que el adherente tendrá que adherirse a una propuesta que en condiciones paritarias probablemente no la acoja. Esa cláusula que establece
agravación de la responsabilidad civil del adherente, ¿es una cláusula vejatoria? La respuesta varía según cuál sea nuestra postura sobre la relación de cláusulas vejatorias del 1398. Si nosotros asumimos que el 1398 tiene una relación de cláusulas vejatorias ejemplificativa, estas son ejemplos de lo que se considera cláusula vejatoria, entonces no sería difícil concluir que agravar la responsabilidad es una cláusula vejatoria y por lo tanto hay que expulsarla. Pero si asumimos que la relación del 1398 es una taxativa, esto es, vejatorias son estas cláusulas, y nada más que estas cláusulas. La que estoy mencionando, la agravación de la responsabilidad, es análoga a estas cláusulas, pero no es una de estas. Y si considero así como taxativa la relación de cláusulas vejatorias del 1398, al no estar esta, la del ejemplo, la de la agravación de la responsabilidad, en esa relación, pues no será una cláusula vejatoria. No podrá ser expulsada por inválida del acuerdo contractual. Si el adherente se adhiere, que es la única manera que haya contrato, esa cláusula terminará siendo un término contractual del reglamento contractual. Opinable. A esta discusión también ha querido responder el Código de Protección y Defensa del Consumidor y ha hecho suya la solución de otros ordenamientos jurídicos, según la cual hay dos listados de cláusulas vejatorias. Un listado cerrado, las cláusulas negras, conforme al cual solo las que aparecen en el listado califican como tales, para usar una expresión, ¿no? Como cláusulas negras. Por eso a las de ese listado se les impone la ineficacia absoluta. Las del otro listado, las grises, para usar un vocabulario que permita diferenciar, las grises son cláusulas que forman parte de una relación abierta, ¿sí? Son vejatorias estas y todas las que se parezcan a estas. Pero a este listado abierto se les impone la ineficacia relativa, no la absoluta. Una manera de hacer más flexible y más intuitiva la protección del contratante débil. Hasta aquí resumo para terminar esta parte. El Código Civil regula un sistema de protección en favor del contratante débil en la contratación predispuesta. Un sistema heterónomo, porque sus reglas regulan mecanismos de intervención externa al contrato para reforzar la posición del contratante débil. Mecanismos que hacen que el órgano jurisdiccional, el órgano administrativo, el órgano legislativo del Estado intervengan en los contratos poniéndose de lado
del contratante débil. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? A ver, Francisco, escuchamos. Sí, doctor. Tenía una pregunta que era, quizás a modo de ejemplo, preguntar si es que en el caso de que, por ejemplo, una banda de música tenga un contrato ya listo, digamos, que solamente lo reparte para que las personas lo firmen, Ajá. los quienes le van a contratar, ¿no? Entonces yo creo que calzaría dentro de un, digamos, un Sí, tipo sí, de contrato por sí, adhesión. sí, Entonces sí. puede poner dicho de contrato de esa banda de música una facultad resolutoria. Por ejemplo, si la gente en medio de la actuación les agrede, es lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa facultad de resolverlo vendría a entrar dentro del 1398. El 13, primero que el ejemplo que pones es claramente uno de contrato predispuesto, específicamente de un contrato por adhesión. Creería por añadidura, celebrado a base de cláusulas generales de contratación, si el que usan los de esta banda de música es un formulario. Por lo tanto, si ese contrato, que sin duda debe ser el caso, no tiene sus cláusulas generales de aprobación, generales de contratación aprobadas por la autoridad administrativa, bueno, estamos en el escenario de las cláusulas vejatorias. Califica como cláusulas vejatorias aquella que estipula en beneficio del predisponente, la banda de música, reglas que le permitan a la parte predisponente resolver el contrato. Reglas que le permitan resolver el contrato por incumplimiento de la otra. Reglas que tienen que ver esencialmente con la cláusula resolutoria expresa de la que nos vamos a ocupar más adelante. Por incumplimiento de la otra parte no se puede estipular el derecho a resolver el contrato por parte del predisponente, porque eso es establecer un desequilibrio respecto del adherente. Pero exactamente ¿en qué consiste esta cláusula vejatoria? En establecer que el único que puede resolver el contrato por incumplimiento de la otra parte es el predisponente, no así el adherente. Por lo tanto, si lo que se quiere es poder resolver el contrato por actuación privada ante un supuesto de incumplimiento como el que has descrito, ¿no?, sin incurrir en la estipulación de una cláusula resolutoria, sería necesario que se estableciera que similar derecho a la resolución por incumplimiento de la banda lo tiene la otra parte. Es vejatoria la cláusula cuando el derecho a resolver por el incumplimiento solo lo tiene el predisponente. Pero si el derecho a resolver lo tiene el predisponente y también el adherente, pues no habrá cláusula vejatoria, será una cláusula equilibrada. ¿Estamos, Francisco? Sí, doctor, muy claro, muchas gracias. Ok, hacemos un intermedio, unos 10 minutos más o menos, y continuamos, ¿ya?
Continuemos. Muy bien, Fernando. Sí, profesor. Vamos a continuar. En esta segunda parte vamos a iniciar, como lo adelanté, el estudio del objeto del contrato. Tema particularmente controversial. Abundan las posturas doctrinarias. Son varias las soluciones legislativas. Se identifican diversas entidades como el objeto del contrato. Para unos la obligación, para otros la prestación, para otros los bienes, por mencionar algunos. Y no faltan aquellas posturas doctrinarias, aquellas soluciones legislativas que le niegan objeto al contrato. No falta. Ante esta diversidad doctrinaria y legislativa, el Código Civil nuestro ha optado por ocuparse directamente del objeto en el régimen del contrato. Y efectivamente esa es la materia del título tercero de esta sección primera del libro séptimo del Código Civil. Objeto del contrato. Yo no sé si haya abordado el tema de la manera más clara o más precisa que se podría pedir, pero lo ha abordado. Y lo que vamos a hacer nosotros es estudiar ese régimen. Aquí yo quiero insistir en un punto. Nuestro curso, la materia de la que se ocupa nuestro curso, es el derecho civil de los contratos peruanos. No estudiamos el derecho civil de los contratos en abstracto, sino estudiamos el vigente en nuestro país para conocer nuestro derecho civil. A partir de allí podremos hacer comparaciones o demás, pero empezando por allí, por conocer nuestro régimen civil de los contratos. Necesito volver a insistir en ese punto, remarcarlo, antes de abordar el estudio del objeto, porque lo que nos interesa es conocer el régimen del objeto acogido por el Código Civil peruano vigente. No nos interesa conocer el régimen del objeto del contrato sin tener en cuenta legislación alguna. Si tal cosa fuera posible, yo lo dudo. Por ende, vamos a hacer un esfuerzo de interpretación para conocer y entender cuál es el objeto del contrato para el Código Civil hoy vigente en nuestro país. Con ese fin, necesitamos volver sobre una idea que ya la hemos repetido varias veces, pero nuevamente es necesario volver sobre ella
precisamente porque vamos a introducirnos en el estudio del objeto del contrato en el Código Civil. Y esa idea tiene que ver con la naturaleza jurídica del contrato. El contrato, para nosotros, no es más que una especie que forma parte de un género, que es el acto jurídico. Si se quiere, llámesele negocio, pero el lenguaje del Código Civil habla de acto jurídico. Y no nos hagamos problemas por disquisiciones y usemos el lenguaje del Código Civil sin más. El contrato es una especie de acto jurídico. Y sostener esto acarrea como consecuencia que las reglas del acto jurídico son aplicables a su especie, el contrato. Y lo son, salvo que hayan reglas especiales que se aparten de las generales para esta especie, para el contrato. Claro, de hecho, hay reglas especiales. Lo que hemos estudiado hasta hace un rato, el consentimiento, es un régimen especial de la declaración de voluntad para el caso del contrato. De la declaración de voluntad de la que se ha ocupado la teoría general del acto jurídico. Para el caso del contrato, declaración de voluntad importa consentimiento. Pero resulta claro que el consentimiento, por su naturaleza, es pues una especie de declaración de voluntad, ¿no? Es la declaración conjunta de la voluntad común, como lo hemos repetido varias veces. Esto es, si estamos ante una especie, las reglas especiales de esa especie deben guardar congruencia con las reglas generales del género. Si no hubiera congruencia, resulta difícil considerar a algo como una especie de un género. Tienen que guardar congruencia. Así, el consentimiento es una especie de declaración de voluntad. Porque el consentimiento también es, pues, declaración de voluntad. Así, para el caso del contrato, tendríamos que asumir que el objeto del contrato tendría que ser una especie del objeto del acto jurídico. Es decir, el objeto, en el caso del acto jurídico, tendría que tener una regulación, digamos, general, que en el caso del contrato se especifica, se convierte en regulación de una especie, pero tendríamos que estar hablando, para que eso sea así, grosso modo, de la misma entidad, en uno y otro caso, en el acto jurídico y en el contrato. El régimen general del acto jurídico se ocupa del objeto, pero digamos que lo hace indirectamente, en el sentido de que no hay una regla en el régimen de la doctrina general del acto jurídico,
por la que se establezca objeto del acto jurídico es tal entidad. Por ejemplo, las cosas son el objeto del acto jurídico, por decir algo. No hay una regla que se ocupe de regular de un modo así de directo cuál es el objeto del acto jurídico. Hay reglas, sí, que se ocupan del objeto, de las que podemos inferir la entidad que se está asumiendo como objeto del acto jurídico. Reglas que tratan, en primer lugar, de los requisitos del objeto. En el artículo 140. De los requisitos del objeto para que el acto jurídico, desde el punto de vista del objeto, sea considerado válido. Así se dice que el objeto tiene que ser física y jurídicamente posible. Por lo tanto, es objeto del acto jurídico una entidad respecto de la cual cabe predicar posibilidad física y posibilidad jurídica. Eso es lo que aparece en el texto del artículo 140, que en estricto no podemos considerar en la regulación de los requisitos del objeto un texto completo. Hay que hacer la concordancia con el 219 para completar los requisitos. Porque en efecto, tal entidad, para que sea válidamente objeto del acto jurídico, además de ser física y jurídicamente posible, debe ser determinable. ¿Ya? Determinable. ¿Ok? Algo que puede ser posible o determinable es objeto del acto jurídico. También hay un tratamiento así indirecto del objeto en la regulación de los supuestos de nulidad, en el artículo 219, que tiene una regulación del supuesto objeto, supuesto de nulidad, a través de la presentación en negativo de los requisitos. La ausencia de los requisitos hacen del acto jurídico uno nulo por defecto de objeto. Así, será nulo el acto jurídico cuando su objeto sea física o jurídicamente imposibles, o cuando su objeto sea indeterminable. Entonces, el objeto será una entidad que no sea posible jurídica o físicamente. Será una entidad que no sea determinable. Y si lo es, así la entidad, entonces el acto jurídico en cuestión, por razón del objeto, será nulo. Pero hay una entidad, ¿no? Porque, ¿qué pasa si no hay la entidad? ¿Qué pasa con el acto jurídico si no hay objeto? Ese es un supuesto en el que no se ha puesto el régimen legal de la doctrina general del acto jurídico. No
se ha regulado ese supuesto, ausencia de objeto, como un supuesto de nulidad del acto jurídico. Pero se puede presentar un supuesto como ese en la realidad. ¿Qué será? ¿Inexistencia del acto jurídico? Pero dejemos ahí el punto. Si el contrato es una especie del acto jurídico, entonces el objeto del contrato debe ser una entidad que tenga la misma naturaleza, solo que especificada, que la que tiene la entidad que es objeto del acto jurídico. Debiera ser. Pero parece que no lo es exactamente. Una segunda anotación, antes de entrar a vernos con la pregunta, ¿cuál es el objeto del contrato en el Código Civil peruano? Una segunda anotación. La primera fue esta de especie-género. La segunda es la anotación objeto-causa. Tenemos que tener en cuenta estas cosas para ponernos a examinar ya las reglas que tiene este título tercero. El Código Civil vigente ha regulado una estructura del acto jurídico. Y esa estructura, más o menos es la que hemos repasado al referirnos a la estructura del contrato, porque la estructura del contrato es la estructura de cualquier otro acto jurídico, solo que especificada. Y en esta estructura del acto jurídico, acogida por el Código Civil vigente, se pueden distinguir dos componentes, coexistiendo estructuralmente. Y su coexistencia va a repercutir en el entendimiento de cada uno de estos componentes. Esos dos componentes estructurales, presentes, necesariamente presentes en todo acto jurídico de acuerdo con el régimen legal vigente, son objeto y causa. Es importante anotar eso, porque el Código Civil de 1936 era anticausalista. Esto es, no asumía a la causa como un componente estructural del acto jurídico. Y, digamos, se podía desarrollar una doctrina sobre el objeto del acto jurídico, sobre el objeto del contrato en particular, a partir del estudio de ese Código Civil, digamos, con la amplitud que permitía la inexistencia de la causa como elemento estructural del acto jurídico y del contrato. Al punto que algunas conceptualizaciones posibles, entonces, porque no había el elemento causa, estando presente ese elemento hoy, como que ya no serían posibles. Faltando ese elemento causa, era posible hacer una construcción doctrinaria que sacara provecho de la doble acepción que puede tener la misma palabra objeto. Porque objeto
puede aludir a una entidad que se caracteriza por ser distinta del sujeto. Objeto es algo que se concibe, así, por oposición al sujeto. Y objeto, la otra acepción, como sinónimo de propósito, como sinónimo de finalidad. ¿Cuál es el objeto de esta reunión? ¿Para qué estamos reunidos aquí? ¿Qué objeto tiene juntarse? Ya no estamos hablando de aquello que es distinto del sujeto, externo al sujeto, opuesto al sujeto, sino algo que se persigue, que se busca, que se puede conseguir. La finalidad. Esa segunda acepción de objeto como objetivo da cuenta más bien hoy de la causa, más que del objeto. Pero digamos, hay que tener presente esta distinción. Y aparentemente, al construirse la regulación especial sobre el objeto del contrato, como que no se le ha tenido debidamente presente. Con estas anotaciones previas, vamos a entrar al estudio del régimen del objeto. Y este régimen tiene una primera parte integrada por dos artículos, 1402 y 1403, cuyo propósito es definir el objeto, 1402, y establecer los requisitos para que sea válido, 1403. Y debemos tratarlos como un sistema para responder ambas preguntas. ¿Cuál es el objeto del contrato? ¿Qué requisitos debe tener para que sea válido? Solo si los tratamos conjuntamente, podemos llegar a las ideas que acoge el Código Civil sobre esta materia. ¿Qué nos dice el 1402? El que se propone definir el objeto del contrato. Y adelanto, creo que no lo logra consumar. Hay que sumarle por lo menos el primer párrafo del 1403 para que la definición quede consumada. ¿Qué nos dice el 1402? El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. No nos dice el objeto del contrato es este texto, a pesar de que su propósito es definir el objeto del contrato, porque se considera que este es un tema particularmente controversial y es necesario que el Código Civil siente su postura. Y lo hace con este giro. No decirnos el objeto del contrato es, sino consiste. ¿Consiste en qué el objeto del contrato? Muy importante. El objeto del contrato consiste en crear. Podríamos refrasear el texto y decir, es objeto del contrato crear. ¿Crear qué? Pues obligaciones. Ese es el objeto del contrato. Crear obligaciones.
El objeto del contrato consiste en regular. Es decir, aquello sobre lo que recae el consentimiento, el objeto, en el sentido de lo opuesto a sujeto, como distinto a propósito. El objeto es regular. ¿Qué? Obligaciones. El objeto es modificar obligaciones. El objeto es extinguir obligaciones. ¿Las obligaciones son el objeto del contrato? Nos preguntamos. Si vamos al 1403, al primer párrafo, la respuesta parece ser claramente sí. Y en efecto, el primer párrafo del 1403 nos dice la obligación que es objeto del contrato. Oiga, ¿no es que el objeto del contrato era crear obligaciones, cierto? ¿No es que el objeto del contrato era regular obligaciones? Sí. Pero no que el objeto del contrato era la obligación. Permitámonos una digresión. O sea, apartamos un poquito de la línea. Decía, hay diferentes posturas doctrinarias, diferentes soluciones legislativas sobre el objeto del contrato. Entre estas están las negativas, en el sentido de que niegan que el contrato tenga objeto. Y estas posturas negativas han sido desarrolladas, entiendo, principalmente por doctrinarios franceses. Y han desarrollado esa postura doctrinaria discutiendo principalmente con aquellos doctrinarios cuya postura era sostener que el objeto del contrato son las obligaciones. Recusando esa posición, es que han desarrollado la postura de que el contrato carece de objeto. Téngase presente para entender esta disputa. El objeto es un componente estructural del contrato. Específicamente, como lo hemos señalado, es un presupuesto del contrato. Por lo tanto, el objeto es alcanzado por el test de validez al que se somete el acuerdo contractual. El test de validez es la evaluación que se hace del acuerdo contractual para establecer su conformidad o no con el ordenamiento jurídico. Del acuerdo contractual y nada más. Por lo tanto, el objeto, en tanto que presupuesto estructural, debe estar presente en el momento en el que se forme el acuerdo. El test de validez no va más allá del acuerdo. No va a evaluar lo que hubo antes del acuerdo, ni va a evaluar lo que habrá después del acuerdo. No, su escenario de evaluación es el acuerdo.
porque allí es donde se forma la estructura. Y si es componente de la estructura, en ese momento, celebración del acuerdo contractual, debe estar presente el objeto. Ahora bien, dicen los que le niegan objeto al contrato. Si la obligación, como sostienen, es el objeto del contrato, entonces resulta que en el momento de la formación del contrato, en el momento de la configuración de su estructura, es imposible que esté presente el objeto. Porque si el objeto es la obligación, esta va a nacer como consecuencia de la celebración del contrato. Existirá, pero después del contrato. Es más, para que exista después del contrato, como efecto del contrato, tiene que celebrarse válidamente el contrato. Entonces, en el momento en que se celebre el contrato válidamente, no hay obligación. Porque se celebra válidamente es que sobrevendrá la obligación. Entonces, no es congruente sostener que la consecuencia es componente estructural de la causa. La causa, el contrato. La consecuencia, la obligación. Como la obligación es consecuencia, entonces no puede ser objeto del contrato. Entonces el contrato, dicen estos, no tiene objeto, sino efectos. Pero la postura que asume el Código Civil expresa es una postura contraria a esta negacionista. La postura del Código Civil es que el contrato tiene objeto, que el objeto es un presupuesto estructural del contrato. Pero si el objeto es un presupuesto estructural del contrato, no podemos identificar como entidad que constituye el objeto del contrato a la obligación. Porque efectivamente la obligación, en su caso, es sobreviviente. Efectivamente la obligación es un efecto y el contrato su causa. Por eso, teniendo presente esta postura doctrinaria de la que se aparta la solución legislativa del Código Civil, es que podemos volver a leer con más atención el 1402 para tratar de responder a la pregunta: ¿cuál es el objeto del contrato para el Código Civil peruano? Y esa lectura, a pesar de la literalidad del artículo 1403, primer párrafo, no, creo yo, nos puede conducir a la respuesta la obligación. La obligación no es el objeto del contrato para el Código Civil, pero la obligación no es extraña al objeto del contrato. Es más, como ingeniosamente se dice, por ejemplo, por parte del profesor de la Puente, la obligación es efecto del contrato en la medida en que está vinculada a su objeto, porque el efecto no es más que la realización del objeto, pero no es el objeto exactamente. ¿Cuál es el objeto? Pues el objeto es crear. O sea, lo que se proponen al celebrar un contrato de compra-venta, por ejemplo, los contratantes, es crear, digamos, de momento, obligaciones.
Las obligaciones creadas, esas son un efecto en la medida en que el objeto se realiza a través de ellas. Pero el objeto es crearlas. El objeto es un propósito, regular. El objeto es un propósito, modificar, extinguir, etc. Obligaciones. ¿Ya? Entonces, lo que hay en el momento en que se celebre el acuerdo contractual es un propósito. Crear, regular, modificar, extinguir. No un propósito en abstracto, un propósito específico. Crear, regular, modificar, extinguir, obligaciones. Ese, entendería, es el objeto del contrato para el Código Civil. Es muy ligero entonces sostener que la obligación es el objeto del contrato para el Código Civil. Eso no es exacto a la luz de lo dispuesto por el 1402. Esa interpretación más precisa que nos lleva a entender el objeto como un propósito nos permite eludir una objeción de incongruencia al considerar como objeto algo que va a existir solo como consecuencia. Pero no está libre de problemas esa interpretación. Primera dificultad. Si el objeto es un propósito, crear, regular, modificar, extinguir, obligaciones, ¿qué es entonces la causa? Esa conceptualización del objeto no termina haciéndonos confundir causa con objeto, así como lo confundían los juristas que estudiaron el Código Civil del 36. Anotémoslo nomás. Pero ahí no acaban nuestros problemas. En rigor, la celebración de un acuerdo contractual de compra-venta, por ejemplo, crea entre las partes contratantes una relación contractual. Decir relación contractual no es una manera distinta de expresar relación obligatoria. No, señor. La relación contractual es una relación jurídica patrimonial compleja, originada por un acuerdo contractual. Compleja por su contenido. En su contenido puede haber componente obligacional. Es frecuente que lo haya. Suele ser el componente más relevante de las relaciones contractuales. Pero la obligación no agota el contenido de la relación contractual. No agota. El caso de la compraventa es un ejemplo. ¿Qué si la compraventa en cuestión es una que trata sobre la entrega en propiedad de un bien inmueble? Esa relación contractual tendrá sin duda un componente obligacional muy importante. Se tiene que entregar el bien inmueble. Está obligado a entregar el bien inmueble el vendedor.
y el comprador está obligado a pagar una suma de dinero como precio. Pero esa relación obligacional no absorbe todo el contenido de la relación contractual. Esa relación contractual tiene un componente real. Tratándose de inmuebles, tiene un componente real. El contrato va a transferir por su sola celebración la propiedad del vendedor al comprador. Y no, se agota allí, en el obligacional y el real, el contenido de la relación contractual creada por la compra-venta. Es más, integran el contenido de toda relación contractual los remedios contractuales. El remedio resolutorio por el incumplimiento, por ejemplo. Entonces, lo que se proponen crear los contratantes con la celebración de un contrato no es exactamente una obligación. Es algo más que una obligación. Es una relación contractual. Si lo que se proponen es crear una relación contractual, el objeto, ¿cuál será? ¿Crear la obligación o crear la relación contractual? Más complicado todavía. No toda relación contractual tiene contenido obligacional. Hay relaciones de garantía que no tienen contenido obligacional. Relaciones de garantía originadas por la celebración de un contrato, un acuerdo contractual, un contrato de hipoteca, por ejemplo. Origina una relación contractual cuyo contenido fundamental es la garantía. Ahí no hay creación de obligaciones, sino creación de garantía. ¿Cuál será el objeto de ese contrato? Complicada la fórmula del 1402. Pero avancemos para ir terminando lo que me he propuesto abordar esta noche, que es el 1403. El resto de los temas del objeto los vamos a abordar en la sesión siguiente. En todo caso, siguiendo con la fórmula simplificada del 1402, que reitere el 1403, por la que el objeto del contrato queda vinculado a la obligación. Sí, la obligación, de acuerdo con lo regulado por el Código Civil, tiene que ver con el objeto del contrato, la relación contractual. Pero sigamos hablando en términos de obligación. La obligación tiene que ver con el objeto del contrato, en la medida en que el contrato trata de crear la obligación, de regular, modificar, extinguir la obligación. Pero la obligación no es una relación jurídica vacía de contenido, abstracta. No. No hay relación obligatoria sin contenido. Y el contenido de toda relación obligatoria, circunscribiéndonos a la relación obligatoria, el contenido de toda relación obligatoria es la prestación. Las relaciones obligatorias se realizan a través de las prestaciones. Las relaciones obligatorias, refiriéndonos específicamente a ellas, son relaciones jurídicas de cooperación patrimonial. Su finalidad es satisfacer el interés del acreedor a través
de la cooperación del deudor. Y el deudor coopera con el acreedor mediante la ejecución de la prestación. No hay relaciones obligatorias sin prestaciones. Por lo tanto, si se trata de crear una relación obligacional, ella implica prestaciones. Ella implica su contenido. Por lo tanto, el objeto del contrato no se agota en la obligación. El objeto del contrato comprende también la prestación, que es el contenido de la obligación. Y la prestación, a su vez, tiene objeto, porque recae sobre algo. La prestación es una conducta humana, una conducta de cooperación, pero que recae sobre algo. Y el objeto en cuestión varía y eso hace que hablemos de clases de prestación. En efecto, por razón del objeto, la prestación puede ser de dar, puede ser de hacer, puede ser de no hacer. En el primer caso, el objeto sobre el cual recae la prestación es el bien, en sentido estricto, el bien. Es, en el caso de la prestación de hacer, el servicio. Y en el caso de la prestación de no hacer, la abstención. De modo tal que, si hablamos de prestación, no podemos menos que considerar el objeto de estas. El objeto de estas, esto es, los bienes, los servicios, las abstenciones. Consecuencia. Hablar de la obligación como objeto del contrato, en el sentido que el contrato trata de crearla, regularla, modificarla, extinguirla, implica hablar de las prestaciones que son su contenido e implica hablar de los bienes, de los servicios, de las abstenciones que son el objeto de las prestaciones. El concepto objeto del contrato acogido por el Código Civil tiene toda esta amplitud. El objeto del contrato comprende las obligaciones, las prestaciones, los bienes, servicios y abstenciones. Tan comprende toda esta amplitud que cuando el 1403 regula los requisitos del objeto, se refiere a todo este espectro. Para que sea válido el contrato desde el punto de vista del objeto, la obligación tiene que ser lícita. Y las prestaciones y los bienes, no se ha mencionado expresamente los servicios y las abstenciones, pero debe de entenderse que están incluidas. Las prestaciones y los bienes deben ser posibles. Toda esta extensión es la que comprende el concepto de objeto del contrato. Hasta aquí, señores. ¿Alguna pregunta? Bien. Aquí quedamos esta noche. Nos vemos el martes siguiente. Cuídense. Y reitero a la persona que ha grabado esta clase, por favor, hágamela llegar para poderla subir. Buenas noches.